A nivel social, en la medida que hubo dificultades a nivel económico, por ejemplo, la crisis de 2002, una mirada diferente también del punto de vista político, ideológico, en relación a la delincuencia. No nos olvidemos que cuando se dan cambios de gobierno no solo aparece un nuevo librito en materia de seguridad, sino que aparece una forma de ver el mundo que está asignada por el color partidario, obviamente, de cada uno de los sectores o partidos políticos. Yo creo que en el proceso 2005, por ejemplo 2010, se dio un efecto de reconocer qué estaba pasando en materia de seguridad pública y algunas medidas que fueron muy debatidas, como por ejemplo La liberación de la presos, liberación de presos, que tenía en el fondo creo que algo muy interesante, que era la humanización del sistema carcelario, pero que también... ¿Medida que desde su punto de vista resultó? Yo creo que no. Yo creo que no, porque de alguna manera los resultados los estamos viendo, el nivel de reincidencia es muy alto y también lo confirman las autoridades a nivel ministerial. También se ve un proceso de personas que comienzan a delinquir, el efecto primario, por decirlo, o de los primarios, como decía el ministro Bonomi, que tampoco nos da la oportunidad de saber cuántos son. O sea, si uno tuviera que dar una cifra de delincuentes que están asolando o afectando la seguridad pública de los ciudadanos uruguayos, no tenemos un número. Podemos saber cuántos presos hay, podemos saber más o menos cuántos pasaron por el INAU, cuántos están circulando en el sistema, pero debe haber muchísimos más que no podemos contabilizar. Parrado, hubo una fractura social importante en la crisis de 2002-2003. Luego, algunas medidas que desde su punto de vista no resultaron como las aplicadas durante 2005-2010 y la liberación de presos. O sea, lo que se advierte es que todos los partidos han estado sometidos a lo que es la presión. Esto no es un tema de un gobierno. No es un tema de un gobierno, es un tema que constantemente está en la discusión pública. Recordemos las superbandas, las llamadas polibandas, o sea, eso pasó también en el gobierno Colorado, pero también vemos las dificultades que se pudieron dar en la época de Hierro, de Stirling. Sin embargo, hubo momentos muy interesantes donde hubo voluntad política, mucho dinero que provenía del BID, una policía que quería hacer los cambios. ¿Dónde instala ese momento? Ese momento fue fundamentalmente en la gestión de Stirling, que hubo un gran cambio, que habían propuestas cotidianas, algunas muy interesantes, que hoy no están. Yo creo que un problema que tenemos a nivel del Estado uruguayo, involucrándonos a todos, es no continuar con políticas, no importa de qué partido, de qué color, sino ver qué es lo bueno y cómo encararlo. Esta administración, por ejemplo, ha tenido una característica muy interesante, ha innovado mucho, ha reformado incluso la estructura policial. Yo creo que eso también ha impactado en este momento actual que tenemos de inseguridad. No porque se haya pensado así, porque creo que ha habido como una demora en la instalación de las propuestas. No una demora voluntaria, sino una demora en el proceso, o sea, ya sea por los aspectos licitatorios, ya sea por la organización y reorganización de las estructuras. ¿Pero en qué ha innovado desde su punto de vista como para En que...? tecnología creo que se han logrado cosas muy importantes. Sí. Creo que eso va a influir positivamente en un mediano plazo, no creo que sea algo inmediato. Creo que el hecho de mejorar las comunicaciones es muy importante, creo que el hecho de tener una flota más o menos acorde para responder a los delitos también es importante. Lo que pasa es que eso tiene que ir acompañado de estrategias de intervención que sean también acordes a cada uno de los delitos. Llegar rápido, responder adecuadamente, tener personal capacitado, mantener el esfuerzo de capacitación constante del personal, por más que se propone, es un tema muy difícil y en todos los gobiernos ha pasado, y uno lo ve desde la propia experiencia en la estructura del Ministerio del Interior, que se había logrado llegar a 6 meses de formación del personal y en más de una oportunidad esos tiempos se recortan y eso implica un menoscabo en la capacidad funcional del policía en la calle misma, ¿no? Licenciado, ¿la autoridad política manda al policía? Yo creo que debería haber, tienen que haber lineamientos, no hay dudas, pero estamos en un Estado de Derecho. Yo creo que hablar del respeto a los derechos humanos es algo que ya es natural. Pero me refiero, el ministro del Interior, desde su punto de vista y luego de haber estado Sí. durante varios años en el ministerio,
es alguien que puede permear hacia la estructura policial No con hay sus duda, órdenes. no hay Eso duda. está Eso claro. no hay duda. Por más que, aparte, se manifiesta en el contenido discursivo, ¿no? A veces se habla, en el mismo discurso del ministro Bonomi, él decía que en el día 19, cuando fue la ceremonia de la Policía Nacional, él decía que, por ejemplo, la información que se construye a nivel policial sirve para tomar decisiones en el mando político y en el mando institucional. Y yo creo que ahí, a nivel político, debe haber un compromiso con la gestión y no quizás directamente en el mando. Yo creo que es una tarea muy técnica donde hay una idea que creo que la maneja el Partido Socialista de crear un Ministerio de Seguridad. Ajá. Yo creo que no es una mala idea, porque hay que hacer como un distanciamiento entre un ministerio muy político con algo tan trascendente como la seguridad que va más allá de los partidos políticos. Así que está claro que hay una subordinación al mando político, digamos, al mando Es natural civil y constitucional que desde sea ya. así, pero Sí, sí. me parece que técnicamente a veces hay algunos excesos. ¿De qué parte? Y claro, de repente en algunas propuestas que pueden ser desde lo que plantea la policía como algo saludable. Pongo un ejemplo concreto. La prueba está que los operativos de saturación probablemente haya sido algo muy pensado y analizado por parte de las estructuras policiales, pero que después hubo una reacción del propio sistema político con la campaña de no estigmatización. Yo creo que ahí hubo como una ida y vuelta que tuvo que ser analizado desde una mirada política y desde una mirada en materia de seguridad. Claro. No, mi pregunta apuntaba a lo siguiente. Desde todo punto de vista uno debe estar de acuerdo con la institucionalidad No y hay además duda. con lo que nos dicta la Constitución. Lo que me pregunto es, en la realidad, ¿el policía está de acuerdo con que le mande un civil, que le ordene tareas a veces demasiado técnicas, o muchas veces está todavía ese recelo? Yo creo que hoy por hoy lo que queda en ese nivel, y es natural, legal que sea así, es la figura del ministro del Interior, la figura del subsecretario, director general, porque incluso el subdirector general de Secretaría es una persona que tiene una carrera administrativa muy, muy importante. El resto de las autoridades a nivel policial son policías. Salvo un departamento que es Flores, que hay un civil a cargo de la jefatura. En el resto del país son policías. Sí me parece que hay que tener una mirada mucho más empresarial desde cómo se gerencia y se puede llevar adelante la policía, que creo que eso se intentó y de alguna forma en esta administración tuvo como un freno, que es todas las gerencias que se crearon en la administración pasada, esa mirada de hacer mucho más civil el Ministerio del Interior, darle una estructura quizás no tan piramidal, incluso digo más, yo le agregaría que un jefe de policía, para ser jefe de policía, debería tener un proyecto departamental antes de ser nombrado, para poder ser evaluado no solo en su gestión, sino en forma previa antes de designarlo, ocupar un cargo, deberíamos tener una trayectoria que acompañara ese lugar, Claro. quizás con un concurso. ¿Un ministro del Interior podría ser un Sí, policía perfectamente. que, por ejemplo, fuera de confianza del presidente? Sí, yo creo que sí, perfectamente, en la medida que tenga las condiciones Que no suba por la escala del burro, digamos, para empezar. Claro, sí, de acuerdo a lo que se viene planteando en los últimos tiempos, sí, pero en definitiva que tenga las condiciones y formación como para poder entender también las reglas políticas, que son también diferentes, Claro. porque tiene características y manejo que va mucho más allá de la institucionalidad desde lo técnico. Bien. Yo creo que sí, que podría ser y podría ser una buena medida, en la medida, valga la redundancia, que tenga determinada autonomía para gestionar y no como un ministerio político. Todos hemos estado en contacto con víctimas de la violencia, víctimas de la delincuencia, de la inseguridad, por lo tanto, no hay que decir lo que se siente cuando uno escucha, cuando no ha sido víctima, cuando uno escucha a quien ha sufrido una rapiña, un arrebato, en fin. Por lo tanto, uno entiende perfectamente este estado de conmoción, sobre todo cuando la gravedad de los crímenes ha llegado a este extremo. Pero después está esa percepción de que muchos están utilizando el tema, que lo utilizan desde el punto de vista político-partidario. De hecho, algunas marchas en algún momento han insinuado la presencia de políticos y ha sido el propio colectivo de los vecinos el que ha como radiado a los políticos. Pero ¿cómo observa que se esté debatiendo a nivel tan político-partidario el asunto? Yo creo que se ha dado siempre.
los actores políticos están llamados a participar activamente Claro. en estos temas. Parecería totalmente inadecuado no percibir, digo más, deberían estar incluso los policías quizás en alguna marcha. Tratando de decir yo estoy preocupado. Creo que no debería preocuparnos la presencia de políticos o un determinado manejo, porque además tienen una estructura que puede movilizar en ese sentido. Yo creo que nuestra sociedad necesita debatir sobre el fenómeno de la seguridad pública. Yo siempre referencio un proyecto muy antiguo de hoy fallecido exdiputado Díaz Maynar, Daniel Desmayar. que tenía un proyecto muy interesante que era crear una comisión de notables para saber qué tipo de policía queríamos en Uruguay. Y yo creo que eso sería muy bueno, porque no basta con la decisión de un determinado jerarca y la transformación por ideas que pueda tener un grupo de policías en forma circunstancial, Claro. en un tiempo y una determinada geografía. Sí, la contribución de Díaz Maynar fue determinante para cosas importantes Muy en materia de importantes. seguridad. Y en materia de atención a víctimas también. También, Digo, lo sí. que también uno a veces se pregunta es, está muy bien que los políticos se involucren, bueno fuera que no lo hicieran, Exacto. uno necesita al sistema político a la altura de estas circunstancias. El asunto es cuando uno también como ciudadano puede llegar a advertir que detrás hay un interés meramente electoral de recolección de votos. Lo que pasa es que eso se da según el lugar del mostrador en el que estemos. Digo, yo creo que también en algún momento alguien se enojaba cuando se decía que se maquillaban las cifras.